fue nombrado novato del año de la Liga MX. Jugó junto a Rafa Márquez en uno de los equipos más espectaculares que ha dado el Atlas. Anotó en una final y La Volpe lo consideraba al mismo nivel o incluso superior que el mítico Kaiser de Michoacán. Lo convocaron a la selección mexicana y tenía todo para ser el siguiente referente del fútbol azteca. Pero de un momento a otro todo cambió. Hoy con apenas 47 años, su realidad está marcada por una noche trágica y una ausencia física que le recuerda cada mañana lo que pudo ser y no fue. Este es el triste presente de César Andrade, y lo que estás por ver, junto con sus propias declaraciones, está resonando en todo México. César Andrade Hernández nació en San José Iturbide, Guanajuato. Un pueblito donde el fútbol no era un lujo, sino la única vía de escape para los chavos con hambre de algo más grande. Desde chico, César tenía algo especial en los pies. Una zurda privilegiada, velocidad natural y esa capacidad de gambetear que hacía que la gente volteara cuando pasaba con la pelota. En su pueblo lo veían jugar y sabían que ese chamaco no iba a quedarse ahí. Tenía magia. Y no tardó mucho en que esa magia llamara la atención de los visores correctos. Con el tiempo, las puertas del Atlas se abrieron para él. Llegó a las fuerzas básicas de los Zorros con apenas un sueño en la cabeza y una responsabilidad enorme en el corazón. Porque cuando vienes de donde vino César, no juegas solo por ti. Juegas por tu familia, por tu pueblo, por todos los que no pudieron llegar donde tú estás llegando. Y César no defraudó. Desde fuerzas básicas mostró que no era uno más. Era rápido, técnico, habilidoso. Tenía un disparo de media distancia que dolía y una capacidad de desborde que hacía sufrir a cualquier defensa. Pero sobre todo, tenía personalidad. Esa actitud de querer comerse el mundo, de no achicarse ante nada ni nadie. Duró apenas un año en fuerzas básicas antes de que lo subieran. Y fue en 1999 cuando su vida cambió para siempre. Ese año, Ricardo La Volpe era el técnico del Atlas. Un tipo exigente, tácticamente brillante, pero también con ojo para el talento puro. Y cuando vio a César, supo que tenía algo entre manos. A sus 20 años, Andrade debutó en Primera División. Y no fue un debut tibio ni de relleno. Fue un debut que anunciaba a una estrella en construcción. César se ganó la titularidad rápido. Muy rápido. Y no solo eso, se volvió uno de los elementos más desequilibrantes de un plantel que ya de por sí era de ensueño. Ese Atlas tenía a Rafael Márquez, a Rodríguez, a Cepeda, a Osorno. Era una generación dorada. Y César no desentonaba. Al contrario, brillaba. Su primera temporada fue de película. Goles, asistencias, regates imposibles, desbordes a toda velocidad por la banda izquierda. La afición rojinegra se enamoró de él. Los comentaristas lo ponían como ejemplo. Y La Volpe, uno de los entrenadores más difíciles de impresionar, lo consideraba al nivel de Rafa Márquez. Eso ya lo dice todo. El punto más alto de esa temporada llegó en la final del torneo. Atlas enfrentaba al Toluca por el título. Y en uno de esos partidos decisivos, César anotó un gol en una final. A los 20 años. Con todo el país mirando. Aunque el Atlas terminó cayendo ante el Toluca, ese gol quedó grabado en la retina de todos. Porque no era solo un gol. Era la confirmación de que México tenía una nueva joya. Y los premios no se hicieron esperar. César Andrade fue nombrado novato del año de la Liga MX. El reconocimiento más importante para un jugador debutante. El premio que te pone en el mapa. El que te abre las puertas de la selección nacional, de Europa, del futuro. Porque eso era lo que venía. La selección mexicana sub-23 ya lo había convocado. Los reflectores internacionales empezaban a voltear hacia él. Se hablaba de ofertas europeas, de que podía ser el siguiente mexicano en dar el salto. Todo estaba alineado. Todo apuntaba hacia arriba. César Andrade no era una promesa más. Era la promesa. El chico de Guanajuato que había llegado al Atlas sin apellido famoso y que, en cuestión de meses, se había convertido en uno de los jugadores más emocionantes del fútbol mexicano. Tenía 20 años, un contrato profesional, fama creciente, futuro asegurado. Ese momento era el pico. La vida le sonreía. El fútbol le sonreía. México entero lo veía como el siguiente grande. Pero lo que nadie sabía es que ese sería también el principio del fin. El principio del fin. Lo que pasó después del premio al novato del año fue algo que nadie esperaba. Ni César, ni el Atlas, ni La Volpe.
Porque justo cuando todo debía consolidarse, cuando la segunda temporada debía ser el trampolín definitivo, algo empezó a cambiar. Ricardo Lavolpe, el mismo técnico que lo había debutado y elogiado, comenzó a darle menos minutos. Sin explicación clara. Sin un motivo deportivo evidente. César seguía siendo el mismo jugador habilidoso, rápido, desequilibrante. Pero ahora estaba en la banca. O entraba de cambio. O no entraba. Para un joven de 21 años que había probado las mieles del éxito, ese golpe fue devastador. No es lo mismo ver tu nombre en las alineaciones titulares que verte relegado sin entender por qué. Y César no lo entendía. Nadie lo entendía. Había sido el novato del año. ¿Qué más tenía que demostrar? Pero el fútbol es así. A veces no hay respuestas. A veces las decisiones técnicas no tienen lógica visible. Y a veces, cuando eres joven y te sientes injustamente tratado, tomas decisiones de las que te arrepentirás toda la vida. César cayó en la frustración, en la desesperación, en esa sensación de que todo lo que habías construido se estaba desmoronando sin que pudieras hacer nada para evitarlo. Y en medio de ese torbellino emocional, cometió un error. Un error que cambiaría su vida para siempre. Él mismo lo recuerda con dolor. Yo creo que uno tiene que vivir cada día al máximo, cada día como si fuera el último. Cuando me accidenté, yo dejé de jugar porque entré a jugar enojado y nada más jugué como 3 minutos. Y yo no sabía que eran mis últimos 3 minutos y los jugué enojado. Y luego te queda la consigna de decir, no manches, o sea, así hubieran sido minuto y medio. Creo que uno debe de disfrutar y de apreciar cada momento de la vida. Esa reflexión llegó después. Pero en aquel momento, esa confianza, esa sensación de invencibilidad que te da la juventud y el éxito temprano, lo llevó a tomar una decisión fatal. Una noche, frustrado por su situación en el equipo, César decidió salir de fiesta. No era un día cualquiera. Era previo a un compromiso importante. Pero en ese momento, nada de eso le importó. Necesitaba desahogarse. Necesitaba sentirse vivo de otra forma. Y salió. Lo que debía ser una noche de distracción se convirtió en la noche que le arrebató todo. La noche trágica. La noche avanzó. Las copas se acumularon. La música sonaba fuerte y César, por un rato, olvidó la banca, olvidó la frustración, olvidó todo. Pero afuera del bar, la realidad lo esperaba. Y con ella, una decisión que jamás debió tomar. Subió a su auto. Arrancó el motor. Y condujo. Manejó rápido. Demasiado rápido. Con alcohol en la sangre y la cabeza nublada por la adrenalina y la inconsciencia de quien cree que nada malo puede pasar. Porque cuando tienes 21 años y has sido nombrado novato del año, cuando has anotado en una final y la gente te reconoce en la calle, es fácil creer que eres intocable. Que las reglas no aplican para ti. Pero las leyes de la física no perdonan. Y el destino tampoco. En algún punto de esa madrugada, César perdió el control. El auto se salió de la carretera. Hubo un impacto brutal. Metal retorcido. Vidrios rotos. Silencio. Y luego, el dolor. El accidente fue devastador. No fue un choque menor. No fue un golpe del que te levantas asustado pero ileso. Fue un accidente extremadamente violento. El auto quedó destrozado. Y César, atrapado entre los fierros, sufrió una lesión que cambiaría su vida para siempre. La barra de contención del auto atravesó el vehículo y le destrozó la pierna derecha. No fue una fractura. No fue un ligamento roto. Fue algo mucho peor. Algo irreparable. Cuando llegaron los paramédicos, la escena era aterradora. César estaba consciente, pero la pierna derecha estaba destrozada. Huesos rotos en múltiples partes. Tejido dañado. Sangre por todos lados. Lo subieron a la ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital. Y ahí comenzó el calvario. Entraron los médicos. Evaluaron. Operaron. 1 cirugía. 2 cirugías. 3. Intentaron reconstruir lo que el impacto había destruido. Pusieron clavos, placas, injertos. Hicieron todo lo humanamente posible por salvar esa pierna. Porque sabían lo que significaba. Sabían que ese joven acostado en la camilla no era solo un paciente más. Era un futbolista profesional. Un novato del año. Una promesa del fútbol mexicano. Pero por más que intentaron, la pierna no respondía. Peor aún, apareció una infección. Grave. De esas que ponen en riesgo no solo la extremidad, sino la vida misma. Y llegó el momento más duro. El momento que ningún médico quiere dar.
El diagnóstico médico fue irreversible. Le dijeron a César que tenía que elegir entre vivir o perder la pierna, entre seguir adelante o aferrarse a algo que ya estaba muerto. No había alternativa. No había milagro médico. No había vuelta atrás. Él mismo lo recuerda con una crudeza desgarradora. Recuerdo que estaba un asunto emocional y luego, pues me sentía tan bien, me sentía tan feliz, porque creo que mi trabajo, mi esfuerzo, estaba rindiendo frutos muy buenos. Yo me sentía muy feliz y ese día también caí en el exceso de confianza, ¿no? En tal vez pensar que era prácticamente nulo o imposible que yo dejara de jugar al fútbol. A sus 21 años, César Andrade tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida. Y la tomó. Porque entre morir o vivir sin una pierna, eligió vivir. Le amputaron la pierna derecha. Y con ella, se fue todo. El fútbol. Los sueños. El futuro. La carrera. La selección nacional. Europa. Los goles. Los aplausos. Todo. La dura caída. Después de la amputación, César despertó en una cama de hospital con una realidad que no podía procesar. No había pierna. No había vuelta atrás. Y lo peor de todo, sabía que él mismo había sido el responsable. Los primeros días fueron un infierno. Dolor físico constante. Dolor emocional insoportable. Y un vacío que no se llenaba con nada. Porque no solo había perdido una pierna. Había perdido su identidad. Toda su vida había sido futbolista. Desde niño. Era lo único que sabía hacer. Lo único que lo hacía sentir vivo. Y ahora, acostado en esa cama, mirando el espacio vacío donde antes estaba su pierna derecha, tuvo que enfrentarse a una verdad demoledora. Nunca más volvería a jugar fútbol profesional. Él mismo lo recuerda con una crudeza desgarradora. Cuando dejé de jugar, se perdió ese tiempo y esa energía en algo y no sabía qué hacer. ¿Me entiendes? Entonces, aparte con la angustia y con el dolor ya no lo tengo. Y prendo la tele y están jugando mis compañeros. Y fue una pesadilla durante mucho tiempo. Esa es la parte que nadie ve. La parte que no sale en las noticias. Porque todos hablan del accidente, de la amputación, del final de la carrera. Pero nadie habla de lo que viene después. Del despertar todos los días y darte cuenta de que ya no eres quien eras. De prender la televisión y ver a tus excompañeros jugando en los estadios donde tú jugabas. De escuchar sus nombres en las convocatorias. De verlos levantar trofeos. Y mientras tanto, tú estás ahí. En tu casa. Con una pierna que ya no existe y un futuro que se desmoronó. Rafa Márquez, su compañero de equipo, el chico con el que compartía plantel, siguió su camino. Se fue a Europa. Brilló en el Barcelona. Se convirtió en leyenda. Jugó mundiales. Levantó títulos. Se convirtió en el mejor defensa de la historia de México. Y César lo veía por televisión. Una y otra vez. Como un recordatorio permanente de lo que él también pudo ser. De lo que le dijeron que podía ser. De lo que la Volpe creía que sería. El abandono fue inmediato. Las amistades ligadas a la fama desaparecieron. Los que antes lo buscaban para salir, para tomarse fotos, para estar cerca del futbolista exitoso, ya no contestaban llamadas. Porque el fútbol es así. Cuando ya no produces, cuando ya no eres útil, te sueltan. Los ingresos económicos se cortaron de golpe. Los contratos publicitarios. Los patrocinios. Todo. Porque nadie quiere asociarse con la tragedia. Y César pasó de ser una promesa millonaria a no tener cómo mantener su vida. Él mismo confesó años después. Nunca supe cuánto ganaba un futbolista de primera división. Nunca supe lo que era su contrato cuando yo estaba activo. Cuando dejé de jugar, pues sí me enteré y dije, no manches. Y luego pasan los años y dices, güey, ni con todo el dinero del mundo y que fuera el motivo principal, pues compraría mi pie, ¿me entiendes? Pero el dolor más grande no era físico, era emocional. César cayó en una depresión profunda, de esas que te atrapan y no te sueltan, de esas donde te cuesta levantarte de la cama porque no ves sentido en nada, donde el futuro es un concepto vacío. Y con la depresión llegó el alcohol, porque cuando el dolor es insoportable, buscas cualquier cosa que lo adormezca. César empezó a beber, mucho, no por placer, sino por necesidad, para olvidar, para no pensar, para no sentir. Y en los momentos más oscuros, llegaron los pensamientos que nadie quiere tener. Esos que te susurran que todo sería más fácil si ya no estuvieras.
César confesó años después que tuvo pensamientos suicidas, que hubo días donde simplemente no quería seguir, donde el peso de la culpa era demasiado, porque la culpa nunca se fue, nunca. Cada día, al despertar y ver su prótesis, César sabía que él mismo había causado todo eso, que no fue mala suerte, que no fue un accidente inevitable, que fue su decisión, su error, su irresponsabilidad. Yo me lo busqué, pensaba, y ese pensamiento lo carcomía por dentro. El aislamiento social fue total. César se encerró, dejó de ver gente, dejó de salir, dejó de intentar. Se convirtió en un fantasma de lo que fue. Y así pasaron años. Años de dolor, de culpa, de alcohol, de vacío. Los medios lo olvidaron. El Atlas siguió su camino. La selección mexicana siguió convocando jugadores. Y el nombre de César Andrade se fue borrando del mapa. Ya no era el novato del año. Ya no era la promesa. Ya no era nada. Solo era el chico que tuvo todo y lo perdió en una noche. El ejemplo perfecto de cómo una mala decisión puede destruir una vida entera. Y lo peor de todo es que no había revancha posible. No había segundo acto. No había vuelta al ruedo. Porque en el fútbol, cuando te vas así, no regresas. Su triste presente. Hoy, más de 2 décadas después de aquella noche, César Andrade vive una realidad completamente alejada de los reflectores que alguna vez lo iluminaron. No hay estadios llenos. No hay ovaciones. No hay cámaras siguiendo cada uno de sus pasos. Lo que hay es una vida marcada por las secuelas permanentes de un error que nunca termina de pagar. César usa una prótesis todos los días. Y cualquiera que piense que eso es solo ponértela y listo, no entiende nada. Él mismo lo explica, el simple acto de caminar, ¿no? Yo debo usar una prótesis. A veces hay dolor porque el muñón se adelgaza, porque ya no queda bien, porque lastima. Caminar le duele. Todos los días. Cada paso es un recordatorio. Cada movimiento, una cicatriz que no cierra. Porque el cuerpo no olvida. Y la prótesis, por más avanzada que sea, nunca reemplaza lo real. Pero a pesar de todo, César encontró una forma de seguir adelante. No fue fácil. No fue rápido. Pero en algún momento, después de años de depresión y alcohol, tomó la decisión de levantarse. De buscarle sentido a lo que quedaba de su vida. De convertir su tragedia en algo útil. Hoy, César da charlas motivacionales. Va a escuelas, a clubes deportivos, a instituciones, y cuenta su historia. Sin filtros. Sin maquillaje. Con toda la crudeza y el dolor que implica revivir una y otra vez el peor momento de su vida. Les habla a los jóvenes. Les dice lo que nadie les dice. Que una noche puede cambiar todo. Que el éxito no te hace invencible. Que las decisiones tienen consecuencias. Y que él es la prueba viviente de eso. Sus charlas tocan fibras sensibles. Porque no es un motivador más. Es alguien que perdió todo y que, de alguna forma, encontró la fuerza para seguir. Y eso resuena. Sobre todo en los jóvenes que, como él hace 25 años, creen que nada malo les puede pasar. Pero César sabe que su historia es incómoda. Que genera más preguntas que respuestas. Y que México entero siempre se preguntará lo mismo. ¿Qué hubiera sido de César Andrade si no hubiera salido esa noche? ¿Habría llegado a Europa como Rafa Márquez? ¿Habría jugado en la selección mayor? ¿Habría sido uno de los grandes del fútbol mexicano? Las respuestas nunca llegarán. Porque esa versión de César Andrade murió en una carretera hace más de 20 años. Lo que queda es un hombre de 47 años que aprendió a vivir con ausencias físicas y emocionales, que encontró una forma de transformar su tragedia en un mensaje, que decidió que si ya no podía jugar, al menos podía evitar que otros cometieran el mismo error. Y aunque hoy goza de una cierta tranquilidad, como él mismo dice, yo creo que hoy gozo de una tranquilidad muy importante para mi vida. Esa tranquilidad está construida sobre la aceptación de una pérdida que nunca va a recuperar. Porque puedes aprender a vivir con una prótesis. Puedes aprender a caminar de nuevo. Puedes incluso aprender a sonreír otra vez. Pero hay algo que nunca recuperas, el futuro que te arrebataron. O mejor dicho, el futuro que tú mismo te arrebataste. La historia de César Andrade no tiene final feliz. No hay redención deportiva. No hay regreso triunfal. No hay trofeos ni ovaciones. Solo hay una lección dolorosa que él paga todos los días al ponerse su prótesis. No fue falta de talento. César tenía todo.
La zurda mágica. La velocidad. El regate. El gol. La personalidad. Tenía el reconocimiento de la Volpe, que lo comparaba con Rafa Márquez. Tenía el premio al novato del año. Tenía la convocatoria a la selección nacional. Tenía Europa en el horizonte. Pero una noche de frustración, de exceso de confianza, de creer que nada malo podía pasar, le arrebató todo. No fue el sistema. No fueron los directivos. No fue mala suerte. Fue él. Y esa es la parte más dura de aceptar. Porque cuando puedes culpar a otros, el dolor es más llevadero. Pero cuando sabes que fuiste tú, cuando sabes que tuviste todo en tus manos y lo soltaste por una decisión estúpida de una noche, el peso es insoportable. Hoy, César vive con dignidad. Da charlas. Comparte su historia. Intenta que su tragedia sirva para algo. Para que otros no cometan el mismo error. Para que otros valoren lo que tienen antes de perderlo. Y aunque en sus palabras hay aceptación, también hay dolor. Un dolor que nunca se va del todo. Porque cada vez que prende la televisión y ve un partido, cada vez que escucha el himno nacional en un mundial, cada vez que ve a un joven debutar y cumplir el sueño que él tuvo brevemente, una parte de él se pregunta, ¿y sí? Pero los sí no cambian nada. Solo te atormentan. César Andrade fue una promesa. Fue un novato del año. Fue una joya que brilló brevemente antes de apagarse para siempre. Y aunque su nombre quedó en los libros del fútbol mexicano, quedó asociado a la tragedia, no al talento. Al qué hubiera pasado, no a lo que fue. Y esa, tal vez, sea la sentencia más dura de todas. Porque en el fútbol mexicano, César Andrade no es recordado como el zurdo mágico que metió un gol en una final. Es recordado como el chico que lo tenía todo y lo perdió en una noche. Como el ejemplo perfecto de cómo una mala decisión destruye una vida entera. Como la advertencia viviente de que el éxito temprano no te hace invencible. Y hoy te pregunto a ti, ¿fue solo mala suerte o las decisiones que tomamos realmente definen nuestro destino? La vida de un futbolista está llena de decisiones. Algunas te llevan a la gloria. Otras te arrastran al abismo. Y a veces, una sola noche es suficiente para cambiar todo. Tal como le pasó a otro gran talento mexicano que también vio su carrera interrumpida por decisiones fuera de la cancha. Si te interesa conocer esa historia igual de impactante, te la dejo por aquí, no te la puedes perder.